Bienvenidos de nuevo a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir las joyas ocultas del mundo del entretenimiento. Yo soy, y estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para un viaje apasionante a Trabu Copyright S de las producciones turcas que es tu N a punto de conquistar Netflix? Hoy vamos a sumergirnos en un universo de drama, romance, misterio y pasión Superíndice 3N, porque les voy a revelar una lista explosiva de series turcas que, según mis fuentes y mis propias predicciones, van a arrasar en Netflix en 2025. Prepúrense porque no les voy a hablar de las típicas comedias románticas, aunque obviamente tendrán en su lugar. No, hoy vamos a ir muy S.A.U., explorando historias con personajes complejos, tramas innovadoras y una calidad de producción Superíndice 3N que, honestamente, estoy dejando a Hollywood con la boca abierta. Antes de que nos lancemos de cabeza a este festún de ficción Superíndice 3N, quiero recordarles que se suscriban a mi canal. A ese botoncito rojo que dice suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí encontraru, análisis profundos, recomendaciones personalizadas y todo lo que necesitan saber para estar al día con las series y películas más emocionantes del momento. Y ahora sin más preámbulos, vamos a descubrir las series turcas que van a reventar Netflix en 2025. Bien, la primera serie de la que quiero hablarles se llama, y esto es un título provisional, porque aún no hay anuncio oficial, pero internamente se conoce como Sombras de Estambul. De Copyright va. Imaginen una Estambul moderna, vibrante, llena de contrastes, pero también copyright tiene repleta de secretos oscuros. La serie sigue la historia de una joven abogada, Elif, que regresa a su ciudad natal después copyright S de aún más menos os de ausencia para investigar la muerte de su padre, un famoso periodista. A medida que Elif profundiza en la investigación Superíndice 3N, descubre una red de corrupción Superíndice 3N que involucra a las familias más poderosas de Estambul, y se da cuenta de que la muerte de su padre no fue un accidente. Lo que hace especial a Sombras de Estambul es su ritmo trepidante, la complejidad de sus personajes y la forma en que entrelaza el drama familiar con el thriller político. Elif no es la típica heroína perfecta, es una mujer fuerte, decidida, pero también copyright vulnerable y llena de dudas. ¿Y los antagonistas? ¡Ay, los antagonistas! Son tan carismáticos como malvados, lo que los hace aún fascinantes. Además, la serie cuenta con una banda sonora espectacular y una fotografía impresionante que captura la belleza y el misterio de Estambul. Creo que Sombras de Estambul tiene el potencial de convertirse en un fenómeno Superíndice 3N global, al estilo de La Casa de Papel o El Juego del Calamar. Apunten este título porque dará mucho de copyright hablar. Para ampliar un poco sobre Sombras de Estambul, quiero destacar el equipo creativo de de la serie. Se rumorea que el director, conocido por su trabajo en Estu al mando de la dirección Superíndice 3N, lo que ya de por sí es una garantua de calidad. Su habilidad para crear Superíndice 3 esferas tensas y dirigir a los actores para que ofrezcan interpretaciones memorables es innegable. En cuanto al guión, se dice que escrito por un equipo de Superíndice 3 venes talentos que han trabajado en algunas de las series más exitosas de la televisión Superíndice 3N turca. Estos escritores han sabido capturar la esencia de Estambul y crear personajes que son a la vez creíbles y complejos. Además, he escuchado que la serie estuvo utilizando locaciones reales en Estambul, lo que le da un realismo y una autenticidad que no se pueden lograr con sets de filmación Superíndice 3N. Imaginen las estrechas calles del Gran Bazar, las imponentes mezquitas y los modernos rascacielos, todo filmado con una cámara que sabe capturar la belleza y la decadencia de la ciudad. Y hablando de la fotografía, se dice que estuvo a cargo de un maestro en el uso de la luz y la sombra para crear Superíndice 3 esferas de misterio y tensión Superíndice 3N. Pero volvamos a la trama. Elif, nuestra protagonista, es interpretada por una actriz en ascenso que ha demostrado su talento en varias series y películas turcas. Su interpretación Superíndice 3N de Elif es descrita como poderosa y emotiva. Elif es una mujer que ha tenido que superar muchos obstáculos en su vida, y la muerte de su padre la obliga a enfrentarse a un pasado que ha intentado olvidar. Su determinación Superíndice 3N para descubrir la verdad la convierte en una heroína con la que es fácil identificarse. En cuanto a los antagonistas, se dice que son interpretados por algunos de los actores más reconocidos de Turquía. Interpreta a un poderoso empresario con conexiones en el gobierno y en el mundo del crimen. Su personaje es carismático y manipulador,
capaz de hacer cualquier cosa para proteger sus intereses. Y interpreta a una mujer influyente y ambiciosa que es dispuesta a traicionar a cualquiera para alcanzar sus metas. La interacción superíndice 3N entre Leaf y estos antagonistas es uno de los puntos fuertes de la serie. Sombras de Estambul También Copyright N explora temas importantes como la corrupción superíndice 3N política, la desigualdad social y la lucha por la justicia. La serie no se limita a ser un simple thriller, También Copyright N es una crítica social que invita a la reflexión superíndice 3N. Creo que esta combinación superíndice 3N de elementos es lo que la hace tan atractiva y lo que le da el potencial para convertirse en un fenómeno superíndice 3 global. La siguiente serie que les traigo es completamente diferente, pero igual de adictiva. Se titula También Copyright N de forma provisional, el atelier de los recuerdos. ¿Se imaginan un lugar donde se reparan objetos antiguos, pero También Copyright N se restauran los recuerdos y las emociones que llevan consigo? Pues ese es el centro de esta serie. El atelier de los recuerdos gira en torno a Denise, una joven artesana que hereda el taller de su abuelo, un hombre enigmático y talentoso que dedicó superíndice 3 su vida a dar nueva vida a objetos olvidados. Cada episodio de la serie nos presenta una historia diferente, centrada en un objeto en particular y en la persona que lo posee. A través Copyright S de la restauración superíndice 3N del objeto, Denise descubre los secretos y las emociones que se esconden de True SDU con diéresis Copyright L, y ayuda a sus dueu más menos os a sanar heridas del pasado y a reconectar con sus seres queridos. Pero el atelier de los recuerdos no es solo un drama conmovedor, También Copyright N tiene un componente de misterio, ya que Denise empieza a investigar el pasado de su abuelo y descubre secretos que pondrán a prueba todo lo que creo a saber sobre su familia. Esta serie es un abrazo lido al alma, una celebración superíndice 3N de la memoria y una invitación superíndice 3N a valorar las más menos as cosas que hacen la vida es hermosa. Si buscan una serie que los haga reír, llorar y reflexionar, el atelier de los recuerdos es para ustedes. Profundizando en el atelier de los recuerdos, la magia reside en su sencillez y en la profundidad de sus personajes. Denise, interpretada por, es una joven con un talento innato para conectar con los objetos y con las personas. Su sensibilidad y su empatía la convierten en una consejera y en una amiga para aquellos que acuden a su taller en busca de ayuda. La interpretación superíndice 3N es sutil y conmovedora, logrando transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de su personaje. El abuelo de Denise, interpretado en flashbacks por, es un personaje clave en la serie. Su historia y sus secretos son el motor que impulsa la trama principal. A través Copyright S de los recuerdos de Denise y de las historias de los objetos que restauró superíndice 3, vamos descubriendo la vida de este hombre enigmático y talentoso. La química entre y en las escenas de flashbacks es palpable, creando una relación superíndice 3N abuelo-nieta que es a la vez lida y dolorosa. Cada episodio de El Atelier de los Recuerdos es una más menos a joya. La serie nos presenta una gran variedad de personajes y de objetos, cada uno con su propia historia y con sus propias emociones. Desde una vieja más menos seca de porcelana que guarda los recuerdos de una más menos sed feliz, hasta un reloj de bolsillo que fue testigo de un amor prohibido, cada objeto es un portal al pasado y una oportunidad para sanar heridas. La serie También Copyright N destaca la importancia del artesano y del valor de las cosas hechas a mano. En un mundo dominado por la tecnología y por la producción superíndice 3N en masa, el atelier de los recuerdos nos recuerda la belleza y la singularidad de los objetos antiguos y de las copyright técnicas artesanales. La serie También Copyright N celebra la creatividad y el ingenio de los artesanos, que son capaces de transformar objetos olvidados en obras de arte. Además, el atelier de los recuerdos estuvo ambientada en un barrio tranquilo y pintoresco de Estambul, lejos del bullicio y del caos de la ciudad. El taller de Denise es un refugio de paz y de tranquilidad, un lugar donde las personas pueden desconectar del mundo exterior y conectar con sus emociones. La fotografía de la serie captura la belleza de este barrio y crea una atmósfera superíndice 3 esfera lida y acogedora. Si buscando una serie que los haga sentir bien, que los inspire y que los haga reflexionar sobre la vida, el atelier de los recuerdos es la opción superíndice 3N perfecta. Es una serie que les recordará la importancia de valorar los recuerdos, de conectar con los y de apreciar las más menos as cosas que hacen la vida es hermosa. Ahora, rense para un cambio de ritmo radical, porque la tercera serie de la que quiero hablarles es un thriller de acción superíndice 3N que los va a dejar sin aliento. Se llama
y AQ el título es AUNMU S tentativo, Proyecto Fénix. Esta serie nos transporta a un futuro distus superíndice 3 pico donde una corporación superíndice 3N todopoderosa controla todos los aspectos de la vida humana. Un grupo de rebeldes, liderados por una exagente de la corporación superíndice 3N, AIC, decide luchar contra el sistema y recuperar la libertad de la humanidad. Proyecto Fénix es una serie visualmente impactante, con escenas de acción superíndice 3N espectaculares y efectos especiales de última generación superíndice 3N. Pero muy SAU de la acción superíndice 3N, la serie plantea preguntas importantes sobre el poder de la tecnología, la libertad individual y el futuro de la humanidad. AIC es una heroína compleja y atormentada, que debe enfrentarse a sus propios demonios mientras lucha contra un enemigo aparentemente invencible. Y los villanos, madre mía, copyright villanos. Son despiadados, inteligentes y dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener el control. Si les gustan las series de acción superíndice 3N con un toque de ciencia ficción superíndice 3N y un mensaje social, Proyecto Fénix es una apuesta segura. Proyecto Fénix destaca por su ambiciosa producción superíndice 3N y por su arriesgada propuesta narrativa. AIC, interpretada por, es una heroína que no se ajusta a los estereotipos. Es una mujer fuerte y habilidosa, pero también copyright vulnerable y atormentada por su pasado. Su interpretación superíndice 3N es intensa y convincente, logrando transmitir la complejidad y la humanidad de su personaje. La corporación superíndice 3N que controla el mundo en Proyecto Fénix es un reflejo de los peligros del poder absoluto y de la falta de control sobre la tecnología. Los villanos de la serie son personajes fríos y calculadores, dispuestos a sacrificar la libertad y la individualidad en aras del control y del beneficio. Interpreta al CEO de la corporación superíndice 3N, un hombre poderoso y carismático que cree que haciendo lo correcto para el bien de la humanidad. Su interpretación superíndice 3N es escalofriante y convincente, logrando transmitir la arrogancia y la falta de escrúpulos de su personaje. La serie cuenta con escenas de acción superíndice 3N espectaculares, coreografiadas por un equipo de expertos en artes marciales y efectos especiales. Las peleas son realistas y emocionantes, y los efectos especiales son de última generación superíndice 3N. La serie también copyright utiliza la tecnología para crear un mundo futurista y distus superíndice 3 pico que es a la vez fascinante y aterrador. Pero Proyecto Fénix no es solo acción superíndice 3N y efectos especiales. La serie también copyright plantea preguntas importantes sobre el poder de la tecnología, la libertad individual y el futuro de la humanidad. ¿Hasta copyright punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad en aras de la seguridad y de la comodidad? Copyright papel juega la tecnología en nuestras vidas y CEU superíndice 3 puede ser utilizada para controlar y manipular a las personas? Estas son algunas de las preguntas que plantea Proyecto Fénix y que invitan a la reflexión superíndice 3N. La serie también copyright explora temas como la resistencia, la esperanza y la lucha por la libertad. AIC y su grupo de rebeldes son un ejemplo de que incluso en los momentos oscuros siempre hay esperanza y que la lucha por la libertad siempre vale la pena. Proyecto Fénix es una serie que te hará pensar, que te hará sentir y que te mantendrá al borde del asiento. Cambiando de tercio, vamos ahora con una serie que promete ser una de las comedias románticas frescas y divertidas de 2025. Se titula, y el título es bastante su superíndice 3 lido, Amor en la azotea. La serie sigue la vida de dos superíndice 3 benes, Cem y Zeynep, que viven en el mismo edificio de apartamentos en Estambul, pero no se conocen. Cem es un músico bohemio que sueu más menos a triunfar en la escena musical, mientras que Zeynep es una diseu más menos adora grúfica ambiciosa que trabaja en una agencia de publicidad. Un día, por casualidad, Cem y Zeynep se encuentran en la azotea del edificio y descubren que tienen mucho en común empiezan a pasar tiempo juntos, compartiendo sus sueu más menos sus frustraciones y sus secretos. Poco a poco, una amistad improbable se transforma en algo profundo. Amor en la azotea es una serie encantadora, llena de humor, romanticismo y momentos emotivos. Cem y Zeynep son personajes más menos hables, con los que es fácil identificarse. Y la química entre los actores principales es simplemente magnífica. Si buscan una serie ligera, divertida y que los haga suspirar de amor, Amor en la azotea es la opción superíndice 3N perfecta. Además, la serie estuvo llena de referencias a la cultura turca y a la música tradicional, lo que la hace a un auto copyright nica y especial.
Amor en la azotea es una bocanada de aire fresco en el geu copyright nero de la comedia romántica. Zem, interpretado por, es un personaje adorable y divertido, con un gran corazu superíndice 3N y una pasiu superíndice 3N por la música. Su interpretación superíndice 3N es natural y carismática, logrando transmitir la espontaneidad y la inocencia de su personaje. Zeynep, interpretada por, es una mujer inteligente y ambiciosa, que lucha por alcanzar sus sueños menos os en el competitivo mundo de la publicidad. Su interpretación superíndice 3N es fresca y divertida, logrando transmitir la vulnerabilidad y la determinación superíndice 3N de su personaje. La azotea del edificio donde viven Zem y Zeynep es un lugar mágico donde sus vidas se cruzan y donde su amor florece. La serie utiliza este espacio como un símbolo de la libertad, de la creatividad y de la conexión superíndice 3N humana. La azotea se convierte en el escenario de sus encuentros, de sus conversaciones y de sus momentos muy especiales. Amor en la azotea, Tambiu Copyright N destaca por su banda sonora original, que incluye canciones interpretadas por y por otros músicos turcos emergentes. La música es un elemento clave en la serie, que contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera romántica y emotiva. La serie Tambiu Copyright N incluye referencias a la cultura turca y a la música tradicional, lo que la hace a UNMU-S auto copyright nica y especial. La serie Tambiu Copyright N explora temas como la amistad, la familia y la importancia de perseguir tus sueños más menosos. Zem y Zeynep se apoyan mutuamente en sus proyectos y se ayudan a superar sus obstáculos. La serie Tambiu Copyright N muestra la importancia de la familia y de los amigos en la vida de los protagonistas. Amor en la azotea es una serie que te hará reír, que te hará suspirar y que te hará sentir bien. La penúltima serie que quiero compartir con ustedes es un drama istu superíndice 3 rico que los transportaru a la U con diéresis copyright poca del Imperio Otomano. Se titula, y este es un título que me encanta, La Sultana Olvidada. La serie cuenta la historia de una joven esclava, Aisha, que es vendida al Aru Copyright N del Sultu. Aisha es una mujer inteligente, valiente y decidida, que se niega a aceptar su destino. A pesar de las dificultades y las intrigas palaciegas, Aisha logra ganarse el respeto y la admiración superíndice 3N del Sultu, y se convierte en una figura clave en la corte otomana. La Sultana Olvidada es una serie visualmente deslumbrante, con escenarios grandiosos, vestuarios elaborados y una banda sonora con diéresis copyright pica. Pero mugiese ayu del espectáculo visual, la serie explora temas como el poder, la ambición superíndice 3N, la lealtad y la lucha por la libertad. Aisha es una heroína inspiradora, que desafió las convenciones de su con diéresis copyright poca y lucha por sus ideales. Y los personajes secundarios son igualmente fascinantes, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Si les gustan las series istu superíndice 3 ricas con un toque de drama y romance, La Sultana Olvidada es una joya que no se pueden perder. La Sultana Olvidada se distingue por su rigor istu superíndice 3 rico y por su cuidada producción superíndice 3N. Aisha, interpretada por, es una heroína que desafió las convenciones de su con diéresis copyright poca y que lucha por sus ideales. Su interpretación superíndice 3N es poderosa y conmovedora, logrando transmitir la inteligencia, la valentua y la determinación superíndice 3N de su personaje. El Sultu, interpretado por, es un hombre poderoso y enigmático, que se siente atraído por la inteligencia y la belleza de Aisha. Su interpretación superíndice 3N es sutil y compleja, logrando transmitir la ambigua cuarto edad y la complejidad de su personaje. La serie cuenta con escenarios grandiosos, vestuarios elaborados y una banda sonora con diéresis copyright pica, que contribuyen a crear una atmósfera superíndice 3 esfera auto copyright tica y envolvente. Los decorados son impresionantes y los vestuarios son fieles a la U con diéresis copyright poca otomana. La banda sonora es emotiva y evocadora, contribuyendo a crear una atmósfera superíndice 3 esfera dramática y romántica. La Sultana Olvidada Tambiu Copyright N explora temas como el poder, la ambición superíndice 3N, la lealtad y la lucha por la libertad. La serie muestra las intrigas palaciegas, las luchas por el poder y las ambiciones de los personajes que habitan la corte otomana. La serie Tambiu Copyright N destaca la importancia de la lealtad y de la amistad en un entorno hostil y peligroso. La Sultana Olvidada es una serie que te hará viajar en el tiempo, que te hará sentir y que te hará reflexionar sobre la historia y la condición superíndice 3N humana. Finalmente, llegamos a la última serie de mi lista, y esta es, en mi opinión superíndice 3N, la más arriesgada e innovadora de todas.
Se titula, Yaku el Tutulo es un secreto guardado bajo llave, el cúrculo de la medianoche. Esta serie es un thriller psicolus superíndice 3 Hiko que explora los límites de la realidad y la percepción superíndice 3N. La serie sigue la historia de un grupo de personas que participan en un experimento científico secreto, diseñado más menos para explorar los misterios de la mente humana. A medida que el experimento avanza, los participantes empiezan a experimentar fenus superíndice 3 menos estrau más menos o inexplicables, y se dan cuenta de que están atrapados en un juego peligroso. El cúrculo de la medianoche es una serie inquietante y perturbadora, que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la realidad. Los personajes son complejos y ambiguos, y sus motivaciones no siempre están claras. La serie juega con la atmos superíndice 3 esfera, creando una sensación superíndice 3N constante de tensión superíndice 3N y paranoia. Si les gustan los thrillers psicolus superíndice 3 Hikos que te hacen pensar y te mantienen al borde del asiento, El cúrculo de la medianoche es una experiencia televisiva única e inolvidable. Es una serie que no te dejará dormir por la noche, pero que te enganchará desde el primer minuto. El cúrculo de la medianoche es una propuesta arriesgada y original que desafía las convenciones del GEU copyright nero del thriller psicolus superíndice 3 Hiko. La serie se basa en un guión inteligente y complejo, que juega con la atmos superíndice 3 esfera, con la sugestio superíndice 3N y con los giros inesperados. La serie te mantiene en vilo desde el primer minuto hasta el último, sin revelar nunca todas las respuestas y dejando al espectador con más preguntas que respuestas. El elenco de El cúrculo de la medianoche es formado por actores talentosos y poco conocidos, que logran transmitir la complejidad y la ambigua cuarto edad de sus personajes. Los personajes son individuos atormentados por su pasado y por sus miedos, que se ven envueltos en un experimento científico que los lleva al límite de la cordura. La serie utiliza la tecnología y los efectos especiales para crear una atmos superíndice 3 esfera inquietante y perturbadora. Los decorados son minimalistas y opresivos, creando una sensación superíndice 3N de claustrofobia y de aislamiento. La banda sonora es inquietante y evocadora, contribuyendo a crear una atmos superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N y de paranoia. El cúrculo de la medianoche explora temas como la realidad, la percepción superíndice 3N, la identidad y la naturaleza de la mente humana. La serie te hace cuestionar todo lo que crees saber sobre el mundo y sobre ti mismo. ¿Q copyright es la realidad? ¿CU superíndice 3 mo percibimos el mundo que nos rodea? ¿Q copyrightness somos realmente? Estas son algunas de las preguntas que plantea El cúrculo de la medianoche y que te dejaron pensando durante duas. Y bien, mis queridos Seriu Copyright Filos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series turcas que van a reventar Netflix en 2025. Hemos explorado dramas familiares, thrillers políticos, comedias románticas, dramas istu superíndice 3 ricos y thrillers psicolus superíndice 3 Hikos. Espero que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención superíndice 3N y que es tu copyright N tan emocionados como yo por ver estas producciones en Netflix. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden dejarme en los comentarios CUL de estas series les llamo superíndice 3 mu es la atención superíndice 3N, o si conocen alguna otra producción superíndice 3N turca que deberíamos tener en cuenta. Me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Recuerden que AQ encontraru en las mejores recomendaciones, anu, lisis y noticias del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 próximo vídeo. Que tengan un día lleno de series y películas espectaculares. Adiós superíndice 3S.